Gracias, Humberto. Vamos con más información. Ya se encuentra conmigo la psicóloga y tanatóloga Gwen Cotera, con quien estaremos platicando de cómo comunicar las malas noticias. Gwen, buenos días, bienvenida. Hola, buenos días a todos. Un placer coincidir un viernes más y bueno, pues vamos con este tema que Claro. pues es un tema no tan fácil, ¿verdad? Pero pues ¿quién de nosotros no ha dado una mala noticia? Sí, lo que pasa es que a nadie nos gusta ser portadores de malas noticias, ¿no? Así Pero ¿qué es. hacemos cuando las tenemos que dar, cuando de alguna forma no hay de otra y tú tienes que dar esta mala noticia? ¿Cómo buscamos esa manera, Gwen? Pues mira, en primer lugar hay que entender que en algún momento de nuestra etapa de vida vamos a tener que dar malas Sí. noticias, ¿no? Entonces, y también siempre nos van a dar a nosotros malas noticias. Aquí hay un punto, cómo yo aprendí a dar las malas noticias, porque eso es lo que sucede. Yo soy repetidora de cómo me enseñaron mis padres, mis abuelos, mis tíos, las personas más cercanas a mí, desde un maestro, de cómo me dio la mala noticia, sabes que reprobaste, ¿no? Sí. Desde ese tipo de cosas de que para muchos dirán es muy simple, no es simple, porque es mala noticia. O sea, las malas noticias es algo que en definitiva pues nos va a quitar una carga, ¿no? de confianza, de seguridad. Entonces, muchas veces nosotros no tenemos el tacto de decir una mala noticia. En primer lugar, hay que entender que hay de malas noticias a malas noticias de acuerdo a la percepción de cada persona, ¿no? Claro. Lo que para mí es malo, a lo mejor para ti no lo es. Entonces, de acuerdo a cómo yo lo vaya a recibir, es como yo tengo que calmar mi mente. Cuando tú tengas una noticia que dar, entiende que mucho de lo que vas a dar, ¿sí? Es mucho de lo que tú entiendes y comprendes de esa situación. Entonces, de acuerdo a cómo tú vayas a intervenir brindando esta mala noticia, ¿sí? Es como la otra persona lo va a recibir. Entonces, primero tienes que calmar la mente, tienes que concentrarte en decir, bueno, a ver, de lo que voy a decir, ¿es bueno? ¿Es verdad? Tengo que saber que es verdad y si es necesario. Y en primera, tengo que saber que la primera persona que tiene que estar controlada, tengo que ser yo. Claro. ¿Sí? Y preparada, Y ¿no? preparada para decirlo. Hay que ponerse en el lugar del otro. ¿Sí? Aquí el decir una mala noticia es un acto también de empatía. ¿Cómo me gustaría a mí, ¿sí? que me la hubieran dado? O cómo me hubiera gustado a mí haberla recibido. Entonces, de acuerdo a ello, pues me pongo en el lugar del otro. Entonces, Sí. es importante pensar en el otro. ¿Qué vas a sentir? ¿Qué vas a pensar? ¿Cómo lo vas a recibir? Mucha gente es real que tienes que estar sentado, tienes que estar en un lugar El lugar es es importante. importante. Sí, Claro. sí, sí, claro, ¿no? Hay que entender que hay lugares y momentos propios para dar una mala noticia. Claro. Ahora, tienes que conocer igual al receptor, cómo le Claro. gusta recibir las noticias, porque puede que a alguien no le guste que le digan tantas cosas y a lo último le digan la mala noticia, o Así hay es. otros que les gusta que le digan, dímelo ya, ¿no? Entonces tú te tratas como que es que mira esto, Le y el das otro, mucho círculo, ¿no? sí, y el otro lo que quiere tal vez es, dime qué es, ¿no? Y a la mera Claro. hora que lo dices te dicen, ay, era eso, o sea, no era para Exactamente. tanto. Entonces hay que conocer al receptor. Y también es importante decir que las malas noticias, en definitiva, no hay que darle tanta vuelta, porque empiezas a empeorar las cosas, Ok. empiezas a El cuatrapearte, nerviosismo, ¿no? ¿no? Exactamente, el otro empieza a sentirse inseguro, desconfiado, empieza a alterarse y muchas veces, bueno, era inevitable, ¿no? Hay veces que es importante, ¿sabes qué? Tengo que decirte esto. Y luego al punto. ¿Por qué? Porque ya después tú ya sabes que va a reaccionar la otra persona, pero tú ya dijiste la mala noticia en estos momentos y puedes coachear. ¿Cómo? A lo mejor puedes brindarle un abrazo, a lo mejor le puedes decir unas palabras, pero hay algo bien importante. En las malas noticias, muchas veces nosotros, porque queremos ser solidarios, decimos, ay, entiendo perfecto lo que está sucediéndote. Y no es cierto, eso muchas veces nos da coraje porque no entiendes perfecto lo que me Sí. sucede, ¿no? Y como que en base a que tú me estás diciendo que me entiendes. Y muchas veces el receptor se vuelve violento o muchas veces se vuelve de una manera, ahora sí que catastrófico en su caos en la mente, ¿no? Entonces es importante entender que lo que tú vas a decir, el otro lo va a recepcionar de acuerdo a cómo tú se lo digas. Perfecto. Ahora, bueno, parte importante de eso también son las noticias que se le dan a los pequeños, a los niños, porque igual Claro. el lenguaje tiene que ser diferente. Así es. Muchas veces, bueno, los niños, obviamente su pensamiento mágico, Ujú. pues muchas veces ellos no creen
por ejemplo, en la muerte, ¿no? Y cuando ya empiezan a experimentar esto, entonces empiezan realmente a entristecerse, porque empiezan a entender que ya no van a volver a ver a su mascota o que ya no van a volver a ver a ese familiar que tanto querían, ¿no? Sin embargo, van a aprender de ti. ¿Cómo reaccionaste tú ante esa situación? ¿No? Entonces es importante saber que cuando tú vas a dar una mala noticia, es pleno, total, de ti mismo. Ser seguro de lo que vas a decir, sin tanto preámbulo, yendo al punto y que al mismo tiempo, por parte de tus palabras, ellos entiendan que todo va a estar bien, que es parte de algo que esto llamamos vida y estamos inundados de muchas pérdidas, pero también tenemos muchas ganancias y muchos aprendizajes y muchas enseñanzas. Y que seguramente, por ejemplo, a los médicos, que son los que normalmente les cuesta dar estas malas noticias, pues ahora sí que con el tiempo vas aprendiendo un poco. Sí, el área de la salud es donde más se enfrentan pues, los trabajadores sociales, los enfermeros, los médicos, que son los que más dicen las malas noticias, pero a veces les falta tacto. Es importante ponerse en el lugar del otro, es importante ser empático, es importante evaluar cómo me gustaría a mí que me lo dijeran. A lo mejor esta es una plática de hoy que tienes que hacer en familia. Oye, ¿cómo me gustaría a mí? Te voy a platicar cómo me gustaría a mí recibir las malas noticias. Entonces ya te empiezo yo a platicar de algo que a veces en familia no lo hacemos. Y es importante, este tema es muy importante platicarlo en la mesa, platicarlo en un lugar en donde todavía no sucede nada, pero ya mínimo yo ya te platiqué cómo me gustaría que a mí me dijeras las cosas. Claro. ¿Sí? Bueno, pues este tema es importante en este momento todavía más, ¿no? Donde han habido pues necesidad de dar malas noticias desafortunadamente por la pandemia y pues ¿cómo podemos buscar una estrategia como para poder practicar, por así decirlo? Pues mira, la estrategia es preventiva, ¿no? Es esta parte la que te comento. Vamos a platicar de algo que no hemos platicado. ¿Cómo me gustaría a mí que me dijeras las cosas, ¿no? Hay mucha gente que dice, a mí sí me gustaría saber si estoy enferma, que me lo digan. Qué bueno que lo dicen, porque muchas veces todo el mundo tapa la noticia y la última enterada o enterado eres tú, que tienes una enfermedad. Y tú tienes el derecho de saberlo. Tú tienes el derecho también de comunicarle a los demás cómo te gustaría recibir las noticias. Entonces es preventivo y al mismo tiempo saber que si vas a dar una noticia sea bueno, sea verdad sobre todo y que sea necesario. Porque cuando no es así, de estas 3 reglas que una vez platicamos, ¿sí? Pues evítalo. ¿Por qué? Porque al final no siempre es productivo. Aunque tengas ganas de echar el chisme, guárdatelo mejor. Exacto, si es chisme, no lo digas. No lo digas porque vas a atormentar el caos, ¿no? Así es. Bueno, pues te agradecemos muchísimo que estés con nosotros. No, al contrario, y un placer coincidir y pues muchas gracias y feliz viernes y a dar muy buenas noticias. Así es, muy bien. Cada mala noticia da 3 buenas. Ahí está, una táctica muy buena. Así es. Gracias, Gwen, te vemos el próximo viernes. Claro que sí, gracias. Quedó la información de Gwen Cotera, nos vamos a ir con ella, tiene más adelante.